A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un estandarte soñar si se generó el soñar. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Historia del Parlamento y algo más. Como todos los lunes, le habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy estaremos conversando sobre Pablo Morillo y la reconquista de España a Venezuela en 1815. Ya son 210 años de aquellos acontecimientos que son poco conocidos, de verdad, acá en nuestro país. Conocemos la figura de Pablo Morillo, pero cómo fue armada y organizada esta gran expedición desde España, del Reino de España, cómo y cuándo, de los puertos de Cádiz, se hicieron a la mar, atravesando el Atlántico, haciendo su parada en las Islas Canarias, en qué parte del oriente venezolano y en qué tiempo, en qué momento, qué estaba ocurriendo en el oriente venezolano cuando llega esta escuadra poderosa, la escuadra más grande que organizó el Reino de España para pacificar y someter a la América Libre. ¿Y cuáles eran realmente los objetivos de esta expedición? Todo esto lo debrayaremos en este programa interesantísimo. Bueno, y como todos los lunes me encuentro en compañía de nuestra bella locutora, investigadora de la Asamblea Nacional de la UCB, Carolina Caballero. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Gracias, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Así es, hoy tenemos un tema bastante interesante y como lo dijo nuestro querido historiador, hay muchos eventos que no se conocen y también cómo se desarrolla esta gran expedición para que en este caso España reconquista nuevamente sus colonias. Fue un proceso pues bastante difícil y que duró por un buen tiempo, un buen periodo. ¿Cómo serían estos antecedentes? No, fíjate, antes que nada, es importante decir que en la historiografía venezolana y también colombiana, el término de reconquista española se le da a la, se puede decir, a la pacificación que realiza, pacificación entre comillas, que realiza Pablo Morillo en la Nueva Granada, esa reconquista desde Cartagena hasta Bogotá. Y también fuerzas realistas al mando de Juan Sámano que vienen de Quito en sentido hacia el norte, hacia Bogotá. En fin, esta serie de invasión española como reconquista al territorio de la Nueva Granada, que en esa época se encontraba bajo las banderas de los patriotas. Pero es importante destacar que también se puede aplicar a Venezuela, porque el primer objetivo que tiene Pablo Morillo y donde llega por primera vez a costa firme es a Venezuela. Y esto es lo que vamos a develar estos acontecimientos del año 1815, en los cuales estamos conmemorando, estamos recordando 210 años después. El primer panorama es la guerra, primero a principios del siglo XIX. Europa se encontraba realmente convulsionada por las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte expandió sus fronteras, invadiendo y sometiendo a gran parte de Europa. La península ibérica no escapa de ello. Con la excusa de invadir Portugal, Bonaparte solicita al rey Carlos IV, rey de España, atravesar su territorio para invadir a Portugal. Eso fue una estrategia realmente, bueno, se puede decir brillante, porque los españoles permitieron que las tropas francesas entraran a su territorio y una vez dentro sometieron al Reino de España. O sea, fue realmente una falta de cálculo de la parte de los Borbones españoles. En esto viene 1808, los acontecimientos de Madrid,
donde la familia real es secuestrada. El pueblo sale a las calles a combatir a los franceses. La masacre incluso es inmortalizada por Francisco de Goya, gran pintor, en la masacre de 1808, mayo de 1808. En fin, es una conmoción importantísima en la metrópoli española, y eso va a llevar consecuencias hacia las colonias de ultramar. Inicia una larga guerra muy cruenta. En España le llaman la Guerra de Independencia. Esta guerra se va a extender del año 1808 hasta el año 1814. Poco tiempo después del secuestro de los reyes de España, se llevan a la ciudad de Bayona, al sur de Francia, y allí van a abdicar tanto Carlos IV como Fernando VII a favor de José Bonaparte, quien es hermano de Napoleón Bonaparte. Con esto se crea una serie de crisis de todo tipo. El monarca no está siendo usurpado el poder, como en las colonias de ultramar tienen fidelidad a la corona borbónica. Es lo que conocemos por 3 siglos de colonia español. No está el rey, no dice que hay un rey francés. ¿Cómo se come eso? Esto es una serie de acontecimientos que van surgiendo, y un sector de las colonias importantes, el Mantonaje, los Pardos, ven como una oportunidad propicia para abonar el camino hacia la independencia absoluta de España. Un momento difícil, crucial. Se conforma una junta en Sevilla, con un consejo de regencia, mientras esto es como una asamblea que va a ocuparse de los asuntos de lo que queda de España libre, y las colonias mientras retorna el rey. O sea, entonces eso queda un divisionismo extraño. Una gran crisis política. En la colonia, fíjate, a veces aparecen, como en Venezuela antes del 19 de abril, aparecen autoridades francesas y otras españolas, entonces hay como confusión. Claro. No solamente en Venezuela, sino eso ocurrió en gran parte de la Nueva Granada y en otros lugares. Entonces, como que me está diciendo que un francés y ahora español, entonces eso queda como mucha desconfianza. Esta situación de caos total va a durar durante esos años. En 1814 es derrotado Napoleón Bonaparte con el Tratado de París. En mayo de 1814 se firma el Tratado de París. Cuando Bonaparte se rinde, vuelve el absolutismo con mucha fuerza a España. Retorna Fernando VII a Madrid. Claro, vuelve la monarquía. Su primer objetivo es retomar el control de las colonias de ultramar. Para ello organiza, porque vienen de 1808 a 1814, tenemos un ejército español que está combatiendo al mejor ejército del mundo en ese entonces, que era el ejército imperial francés. El campo, o sea, las tropas napoleónicas. O sea, tenemos un ejército fogueado, ya de varios años, 6 años en combate, claro. sin descanso, eso es importante decirlo. Fernando VII, estos hombres, uno siente pena por ellos, ¿sabes? Porque después de un esfuerzo tan grande, liberar a tu país de la ocupación francesa, y te van otro objetivo fuera de tu tierra, te dan un objetivo fuera, hacia las colonias. Las colonias eran vistas con desconfianza. Es importante decir, yo ayer hace años leí un escrito interesantísimo, no había leído en otro lugar. En los puertos de Cádiz, que era el principal punto estratégico de las operaciones de las colonias hacia Atlántico, hacia las Américas, hacia 1814 Carolina estaba llena de lisiados. Esos lisiados provenían principalmente de los campos de batalla de Venezuela, de los tiempos de la Primera y la Segunda República de Venezuela. La historia que se decía en el puerto de Cádiz, que se regaba por toda España, sobre la cruenta guerra que se libraba en Venezuela, sobre su geografía vasta, hostil, los llanos, el calor, la malaria, los tembladores, las pirañas, en fin, la guerra sin cuartel que existía ahí, muchos lisiados, mucha gente realmente muy mal herida, y esto causó una honda impresión en España. En España no querían venir a combatir a América, principalmente a Venezuela. O sea, le tenían terror. De hecho, cuando cuando Fernando VII llama a su mejor general, general que se le encomienda esta tarea, es un héroe de guerra, es un hombre que no provenía de la aristocracia y la nobleza española, un hombre que venía del pueblo, pero que por su valentía y su proficiencia en el manejo de la tropa, un hombre que tuvo bajo las órdenes del gran duque de Wellington, o sea, el más alto oficial
británico que derrotaría un año después a Bonaparte totalmente en la batalla de Waterloo. Este hombre hizo campaña con el duque de Wellington y por el duque de Wellington que le escribe a Fernando VII y le escribe sobre la valía de este joven oficial llamado Pablo Morillo. Pablo Morillo llega a mariscal de campo, llega a teniente general, un hombre que nació en Fuentes Secas. Un hombre que realmente de gran valía fue Pablo Morillo. A él se le da esta organización de este gran ejército. Su objetivo era organizar en 64 navíos transporte de todo tipo, 15.000 efectivos, veteranos de las guerras napoleónicas, ingenieros militares, oficiales, subalternos, hombres realmente profesionales de la Armada, como Pascual Enril, Miguel de la Torre, en fin, Sebastián de la Calzada, una oficialidad realmente fogueada y realmente preparada para la guerra. Este Morillo prepara a finales del año 1814, su objetivo es partir hacia la América a principios de 1815. En Cádiz se va organizando esta expedición, es importante decirlo. Pablo Morillo se suma a la masonería, va a la masonería, al salón masónico, se encuentra en Cádiz. La expedición se va retrasando, esto es importante decirlo, porque había un peligro de motín. Ellos no sabían que venían a Venezuela. Para calmarlo, se le había dicho que iban a Reino de la Plata, donde la guerra es un poco más tranquila y donde la mayoría, para la época 1815, los monárquicos ocupaban gran parte del territorio y San Martín ocupaba otra pequeña parte. Tenían allá un mayor posicionamiento y no estaba también las aflicciones del trópico. Esta escuadra va, contra todo pronóstico, va a partir. Tú tienes por acá el momento propicio cuando salen estas barcazas hacia el puerto, hacia el Atlántico. Por aquí lo tienes tú anotado, vamos a leerlo. Los laureados regimientos de León, de Castilla, La Victoria, Extremadura, el Barbastro, La Unión, el Batallón del General, unidades élites de caballería como los dragones de La Unión y los propios húsares de Fernando VII. Así que además de regimientos de artillería y de ingenieros militares de primera línea, todos soldados y oficiales profesionales, veteranos de las guerras napoleónicas. Entonces, a las 8 de la mañana del 17 de febrero de 1815, desde las murallas de Cádiz, se pudo contemplar un espectáculo intimidante y formidable. Son 18 buques de guerra y 42 transportes. Elevan ancla con rumbo a la América, capitaneados por el buque insignia San Pedro Alcántara, donde vigilaba el propio Pablo Morillo. La escuadra pasa justamente sobre las Islas Canarias. En las Islas Canarias se abren los pliegos de la misión realmente original de Pablo Morillo. Su objetivo es retomar, llegar a Venezuela y pasar hacia la Nueva Granada. Someter bajo la bandera del rey y la monarquía española todos estos territorios y juzgar a sus principales cabecillas. Esto es sumamente interesante. En la próxima parte continuaremos con esta importante e interesante historia sobre Pablo Morillo y la reconquista de Venezuela en 1815. Ya volvemos.
Y continuamos en nuestro programa Historia del Parlamento y algo más, conversando sobre los 110 años de Pablo Morillo y la reconquista de España a Venezuela en 1815. Después de haber escuchado esta hermosa canción del español Ramón Garay, una canción del año de 1817, la famosa Sinfonía número 8. Y bueno, efectivamente, estamos conversando cómo los puertos de Cádiz, partió otra gran expedición, tocó las Islas Canarias, donde también se le sumaron otras embarcaciones. Esta tripulación pensaba, pues se le dijo en Cádiz, antes de partir, de que su objetivo era el virreinato de La Plata, pero los pergaminos fueron abiertos, las órdenes reales en alta mar, y su objetivo era llevar a Venezuela, tomar este territorio, ir hacia la Nueva Granada, someter a Cartagena y llegar hasta Bogotá. Poner bajo todo este amplio territorio las banderas de Fernando VII y el Imperio Español y juzgar a los principales cabecillas. Con esta visión parte ya hacia Costa Firme, bordean la isla de Margarita, Carolina, por el lado de Trinidad, esta gran escuadra, para que no sea vista sigilosamente. Haber sido impresionante. Llegar todos esos buques. El 4 de abril divisan las montañas de la península de Paria, esta escuadra gigantesca. Y en la mañana del 5 de abril del año 1815, esta escuadra poderosa está frente a las costas de Carúpano. Debe haber sido, como dices tú, un espectáculo formidable, 64 navíos. Intimidante impresionante también. Con sus velas, todo allí. En ese lugar estaba Francisco Tomás Morales, quien había terminado la campaña recién en 1814. Él sube al navío San Pedro Alcántara, habla con Morillo, habla sobre la muerte de José Tomás Boves en Urica el 5 de diciembre, habla sobre las batallas de la Segunda República de Venezuela, la caída de Maturín, el fusilamiento y asesinato de José Félix Rivas. Incluso le forma a Morillo sobre el destino incierto del libertador Simón Bolívar, porque Morillo tenía precisas órdenes de dar con Simón Bolívar. Realmente Morales no sabe dónde está, no sabe si está vivo, no sé si está en la Nueva Granada, en las Antillas, no sabe dónde está. No se sabía dónde estaba. Se presumía Bolívar, que estaba en Cartagena de Indias cuando no era así. Fíjense que toda esta situación, Tomás Morales dice solamente la isla de Margarita resiste, y desde allí parte la escuadra y se da la batalla de Pampatar, Carolina, el 7 de abril de 1815. Allí todavía resiste Juan Bautista Arizmendi y José Francisco Bermúdez. Dan batalla a los margariteños, pero realmente es tan poderosa la escuadra que ellos tienen que ir a las montañas para hacer acciones de guerrilla, porque realmente es un poder de fuego muy grande. Pablo Morillo va a dar un indulto, un armisticio a los margariteños, muchos se van a sumar. Tiene que fijar posición a favor de Fernando VII. Algunos lo hacen, pero algunos se mantienen, como te dije, en las guerrillas, en las montañas. Peleando. Ellos dan un indulto, por supuesto, bueno, algunos lo toman. Un dato interesante surge el 21 de abril, porque ya pacificada Margarita, entre comillas, el objetivo de Morillo es partir justamente hacia el occidente. Y cuando está saliendo la isla Margarita, el 21 de abril, a las 3:30 de la tarde de 1815, el navío San Pedro Alcántara, el navío principal, donde estaban los cañones especializados para la muralla de Cartagena, para rendir a Cartagena, donde están los uniformes, Pablo Morillo, Carolina, se incendió ese barco. Wow. Y se hundió ese barco, explotaron incluso se dispararon los cañones solos. Imagínate. Una cosa impresionante, porque los margariteños están viendo esa escuadra y bueno, aquí no hay nada que hacer. Claro. Y cuando ven que el principal barco se está hundiendo solo y explotó, donde todavía se encuentra, frente a la isla de Coche. Le darán agradecimiento a la Virgen, exactamente, a la Virgencita del Valle, los margariteños la vallita. Le dijeron, y todavía piensan que eso fue una bendición de la Virgen del Valle a favor de los patriotas y en contra de los invasores españoles. Eso queda como fuente testimonial y queda en el gentilicio de los margariteños. Bueno, el 2 de mayo toca el puerto de Cumaná. El 11 de mayo de 1815 entra a Caracas. La Andaeta Rosales dice cómo fue esa entrada. Entra por el camino de Españoles. Ahí él puede ver la cabeza de José Félix Rivas, que había sido colocada recientemente. Entra por el camino del Cerro. Allí lo reciben en Caracas con bailes, con un agasajo que se le hace a Pablo Morillo y a los oficialidad. La Andaeta Rosales dice que se quedó en la casa del Marqués de Mijares.
Él va a estar unos días acá estableciendo gobierno, Claro, Pablo claro, Morillo. tratando de- Él va a dar órdenes de que la escuadra parta de La Guaira hacia Puerto Cabello. Y él, con un pequeño grupo de oficiales, se va desde Caracas a caballo para ver cómo es Venezuela, cómo es el país. Claro. Pasa a los valles de Aragua, Hacer ve un las recorrido. devastaciones de las batallas, los campos de batalla de la Segunda República. Llega a Valencia y está, bueno, abandona el 1 de junio, 1815 Caracas. Va rumbo a los Valles de Aragua, va a Valencia, a Puerto Cabello está unos días después. Ahí va a organizar todo lo que es la expedición que tiene como objetivo, en este caso principal, marchar hacia Cartagena de Indias, Claro. la inexpugnable. Realmente ellos sabían que allí está la verdadera batalla, porque Venezuela había sido ya sometida por José Tomás Boy y Francisco Tomás Morales, y parte de esta expedición con rumbo al occidente el 12 de junio de 1815. Hacia la Nueva Granada. Hacia Nueva sí, Granada. fíjate. Importante, vamos a destacar la visión que tiene el gran maestro de Venezuela Heroica, Eduardo Sí, Blanco, Eduardo Blanco. sobre Pablo Morillo. Tiene una visión bastante crítica sobre este personaje. Claro, porque venía a pacificar, pero Sí, fíjate. pacificar entre comillas, como Entre decimos. comillas. ¿Sabes lo que significa esto para estas fuerzas que vienen a ocuparnos de nuevo? Así es, dice, todo había muerto, inclusive la esperanza. Cuando el 3 de abril de 1815 arriba a nuestras costas la gran expedición del general Morillo, a quien el rey Fernando VII encomendaría la pacificación de las colonias sublevadas en 1810 y da comienzo a la época triste de la nueva dominación española en Venezuela, con el sometimiento de la isla de Margarita, refugio de los pocos patriotas que habían logrado escapar de las sucesivas matanzas de Barcelona, Cumaná y Maturín. Propicias se le ofrecían las circunstancias al soberbio pacificador. Vencida como estaba la revolución y postrados en el más supremo desaliento, cuantos con noble estímulo la hubieran fomentado. Pero no era Morillo por las condiciones de su carácter, duro y violento con exceso, ni por las escasas dotes de su espíritu, el hombre a propósito para llevar a término feliz delicada comisión que con plenos poderes se le había encomendado. Brutal, despreciativo, sin piedad para con los vencidos, desmintió de obra lo que prometería de palabra, y una situación muy semejante a la de Monteverde le creó a Venezuela, sobrepujando aquella con los desacatos que se cometieron sin escrúpulos contra la moral pública y privada de un pueblo desgraciado. En cambio del generoso bálsamo que requerían para cicatrizarse las múltiples heridas abiertas por Boves y Morales y tantos otros como ellos de funestos renombres, aplícoles el corresivo apósito del odio y la venganza con la violencia más desententada, y cayeron sobre el pueblo empobrecido los empréstitos forzosos, los secuestros que en poco tiempo se elevaron a la cifra de 22 millones de pesos macuquinos, la confiscación de las harinas de los particulares a favor de los soldados españoles, el obligatorio alojamiento de la oficialidad expedicionaria con escarnio, las más veces de la decencia y de la honestidad, las delaciones falsas, cuyos autores se premiaban, las injustas prisiones, de cuya injuria no escaparon respetabilísimas matronas, los ultrajes de todo género y linaje, la burla cruel, el escarnio insidioso, los consejos de guerra permanentes y la aplicación del último suplicio a los menores faltas, considerándose como de infidencia hasta el silencio, y hay, no pocas veces, hasta los suspiros y las lágrimas. Impresionante, una economía empobrecida, teníamos que pagarle al Reino de España Sí, una especie de empréstito, que era una especie sí, de empresas, de comisión. y además las pocas casas que quedaban después de que se Sí. salvaron de la guerra eran ocupadas por las tropas
españolas. Fíjate que hasta las harinas, el maíz, Importante era la dado, cita que tienen abajo. era dado también a la oficialidad española. Y de pena capital. Dice, sarcasmo cruel que no se cansa de repetir felicitando a los venezolanos por la actividad con que le habían auxiliado y dándole seguridades de su aprecio, pues estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la prosperidad de ellos. Pero ¿a qué sorprendernos con semejantes dulcedumbres? ¿No ha sido esta en todas las épocas el almibarajo lenguaje de todos los tiranos cuando pretenden halagar? Todos parece que han hablado por la misma boca, boca de sirena con la lengua de aspi y dientes de acero. Se dice, no he cesado de trabajar, lo dice el mismo Pablo Morillo, no he cesado de trabajar, decía el terrible pacificador, a punto de marcharme a Cartagena, por dejar en tranquilidad a Venezuela y cerrar las llagas que siempre abren los disturbios. Importante la cita sobre la pena capital por la confiscación de la harina. Dice, la pena capital se impuso a los panaderos, imagínate, que vendieran pan a los particulares y también a los ciudadanos que lo comprasen. Imagínate, toda la harina debía ser para la tropa española. Imagínense, la economía devastada por la guerra y era sometida a Venezuela de este modo. Así Importante la última parte. Termina aquí Eduardo Blanco diciéndonos que no encontrando resistencia en Venezuela, no obstante haberla flagelado hasta la saciedad y reducido sus principales moradores a la más absoluta miseria, parte Morillo a pacificar la Nueva Granada, con 5.000 expedicionarios y 3.000 soldados de Morales, dejando en Caracas al brigadier Ceballos con el cargo interino del capitán general, después de restablecer la famosa Junta de Secuestros, bajo la presidencia del brigadier don Salvador Mossot, rapaz administrador de la hacienda pública y privado, y en el hecho verdadero, el capitán general en ausencia del pacificador. Sí, Moxos quedó realmente como el encargado. Bueno, tema súper interesante. Sí. Y bueno, y él justamente, él va hacia La Nueva Granada, a la que va a ser conocida como la ciudad heroica, Cartagena de Indias. Así es. Que bien merece un programa al respecto, que vamos a hacer también, donde muchos venezolanos, entre ellos Bermúdez, va a ser el último gran comandante de aquella plaza. Y los venezolanos dimos pelea al lado de nuestros compatriotas y compañeros neogranadinos. Así que no, ha sido un programa interesante, 210 años de aquellos acontecimientos. Entre abril, mayo y principio de junio de 1815 se encontraba Pablo Morillo con su oficialidad y bueno, y una formidable escuadra, una armada realmente formidable, impresionante. Yo recuerdo antes de irnos en la vela Libertadora en el año 2010 que bajamos a La Guaira, Carolina, que vinieron los buques de escuela, del continente entero, estaban en La Guaira. Y era una visión de 15 a 13, 16 barcos. Sí. Y era bellísimo. Bellísimo, impresionante. Yo le dije a Carolina, ¿te imaginas 64? Claro. Imagínate la visión de estos barcos espectaculares con aquellas velas y aquellos mástiles. Impresionante, con sus aparejos. Totalmente impresionante. E intimidante a saber también. que viene para la guerra. Para la guerra. Bueno, espero que le haya gustado este programa extraordinario. Pablo Morillo y la reconquista de España a Venezuela en 1815. Se despide, por su parte, el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí la licenciada Carolina Caballero. Gracias por vernos aquí en su programa Historia del Parlamento y algo más. No olviden compartir. Hasta la próxima.